Muy buenos días, familia. Sean todos bendecidos en el Señor. Vamos a disponernos entonces ahora a, como lo hizo María, escoger la mejor parte, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a escoger la mejor parte y que el Señor nos conceda escucharlo a Él antes que cualquier otra cosa. Si usted tuvo hoy, como decíamos en la canción, aliento de vida para venir y estar aquí en la presencia de Dios, es porque Dios te ama y quiere que estés con Él y que le escuches. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para escuchar y estar atentos a la voz de nuestro buen Dios. Recordarles, hermanos, tener sus celulares en silencio y usar su Biblia física. Esa es una bendición especial. Si alguien no tiene Biblia física y de verdad no la puede comprar, acérquese al final y vamos a orar por usted para que Dios le provea una Biblia física. Muy bien. A veces cuando las personas se acercan a mí como pastor para hablar un poco y conocer acerca de la iglesia local, de cómo es nuestra iglesia local, hay una pregunta muy común y la quise traer hoy a esta introducción porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar aprendiendo hoy de la palabra de Dios. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿ustedes creen en los milagros? No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, raramente me pasa mucho, que las personas me preguntan, ¿en tu iglesia creen en los milagros? Lo cual me ha llevado a reflexionar sinceramente en por qué un cristiano normal no creería en milagros. No tiene sentido. En realidad, todos los cristianos deberíamos creer en milagros, pero yo sé que esta pregunta tiene un propósito particular. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, especialmente el apóstol Juan menciona en capítulo final ya de su evangelio, si se escribieran en libros los milagros, las señales que Jesús hizo, no alcanzarían. O sea, son muchísimos para describirlos. Pero yo sé que esta pregunta casi siempre está relacionada con dos extremos en los que nosotros como comunidad estamos. Hay personas que creen en este asunto de los milagros de una forma abusiva. Es decir, le dan un enfoque y le dan una relevancia que la Biblia no le da a los milagros. Incluso yo recuerdo haber estado en una circunstancia bastante incómoda. Yo estaba evangelizando a unos muchachos aquí en el barrio Las Tunas y una vez que llegué a visitarlos, me dijeron que estaban un poco decepcionados de Dios porque en esa semana llegó un profeta a decir y a proclamar que Dios iba a resucitar a su mamá que acababa de fallecer hace unos días. Lo cual a mí me conmovió mucho porque eso es jugar con el dolor de las personas y prometer cosas que Dios no ha prometido. Claro, la señora no resucitó y esta fue una falsa profecía, pero en vez de reprochar al falso profeta, reprochan a Dios. Y entiendo por qué entonces hay personas que se van al otro extremo de decir, Dios no hace milagros. Son creyentes, pero dicen, yo creo que Dios hizo milagros en el pasado, pero Dios ahora no hace milagros. Y eso no está bien, hermanos. Yo creo que este libro, estas cosas están escritas para que creamos en lo que Dios es capaz de hacer por nosotros que no lo merecemos. Así que hoy quiero aprovechar para, como pastor, en nombre de esta iglesia, confesar públicamente que nosotros sí creemos en los milagros, porque nuestro Señor es un Dios hacedor de milagros. Son milagros tan poderosos que jamás ninguna otra persona los hizo como Él los hizo. Y vamos a considerar uno de los milagros que uno pudiera tener como que ese top 10 de milagros favoritos. Este es uno de mis top 3 de milagros favoritos, no solo por la comida, sino por lo asombroso y el mensaje que hay detrás, obviamente. No me miren así, el mensaje que hay detrás del milagro. Este es uno de los milagros más populares que Jesús hizo. Y yo quiero que al reflexionar en lo que Mateo nos narra, pensemos en dos cosas. ¿Qué hay detrás de los milagros?
y cómo debemos nosotros responder ante el testimonio de la Escritura acerca de estos milagros. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a prestar completa atención, amados, porque vamos a mirar, vamos a observar, vamos a contemplar la santa palabra de Dios. Así que con toda reverencia leo en el nombre de nuestro Señor. Así dice la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por hablarnos. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria, Señor? Y te acuerdes de que somos necesitados absolutamente en cada área de nuestra vida de ti. Y hoy nos hablas. Bendito sea tu nombre, Señor, por acordarte de nosotros, tener compasión de nosotros y hablarnos estas palabras que son luz y vida para todo aquel que las guarda en su corazón. Te ruego que nuestros corazones estén atentos. Te ruego para que las distracciones no nos lleven a quitar la mirada de Cristo revelándose en esta escritura. Lo pido. Te pido que ayudes al predicador a ser fiel y sustenta su mente y su boca, Señor, con tu guía poderosa. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Leímos el versículo 13 porque el versículo 13 es como esa conexión entre lo que sucedió anteriormente y lo que estamos leyendo ahora. Dice que al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca solo a un lugar desierto. ¿Qué fue al oír esto? Jesús acaba de recibir una muy mala noticia: la muerte de su amigo y primo Juan el Bautista. Y vemos que su reacción es apartarse, pero no es ese apartarse pecaminoso que algunos de nosotros hacemos cuando llegan los momentos de crisis. Déjame solo, no quiero escuchar a nadie, déjame en paz, no quiero pensar. Y como que nos deprimimos y sentimos lástima de nosotros mismos. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y para qué entonces me purifico? ¿Para qué entonces me guardo? Si me van a pasar cosas malas, si voy a tener crisis, si voy a tener enfermedad, entonces ¿para qué hago, Señor? ¿Para qué te busco? ¿Para qué te sigo? Eso no es lo que Jesús hizo. Las Escrituras nos dicen una y otra vez que cuando Jesús se apartaba a solas era para estar con su Padre. Y en esta oportunidad Jesús no llegó ante el Padre a deprimirse y decir: Señor, viste, ya mataron a Juan el Bautista. No. Jesús fue a llorar, su amigo, sí. Pero fue a buscar en el Padre consuelo como el que nadie más puede dar al corazón del ser humano.
Y si Jesús lo hizo, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo, que somos hombres frágiles? Debemos buscar ese consuelo y esa esperanza en el Padre, en la bondad del Padre. Y en esta oportunidad no solo Jesús fue a buscar consuelo del Padre, sino que fue allí en la presencia del Padre a prepararse para lo que viene a continuación. Porque no fue que Jesús se tomó unos días, unas mini vacaciones, porque estoy muy triste, porque estoy muy desconsolado. No, sí estaba triste, sí le dolió la muerte de su amigo, pero había un trabajo que hacer. Y él fue al Padre para decirle, ayúdame a hacer el trabajo que tengo que hacer. Su duelo no fue impedimento para seguir haciendo la obra de Dios. Y no tiene que ser tu impedimento para hacer la obra de Dios. A veces nosotros decimos, si yo no tuviera esta crisis, yo serviría a Dios. Si yo no tuviera estos problemas, yo serviría a Dios. O cuando yo tenga esto o aquello, entonces serviré a Dios. No, el dolor de Jesús no fue un impedimento, sino un impulso que lo llevaría a esforzarse para continuar la misión que le dio su Padre. Y en esa misión aparece uno de los milagros más asombrosos que nos narra la Escritura. Tú y yo no debiéramos abrazar nuestro duelo como excusa para no buscar o seguir o servir a Dios, sino todo lo contrario. Eso debería impulsarnos a seguir la voluntad de Dios. Es por eso que veremos a continuación lo que sucede, la asombrosa señal que Jesús hace de alimentar a 5,000 personas. Y ese es el título, ¿ves? que vemos en nuestras Biblias, y es el título de este sermón también. Jesús alimenta a los 5,000. Y mi deseo es que en este milagro de la alimentación a los 5,000, nosotros podamos conocer dos cosas. Número uno, el corazón de Jesús. Y número dos, el mensaje detrás del milagro. Y eso es lo que vamos a reflexionar. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar cuál fue la motivación de Jesús al servir las multitudes. Vamos a conocer el corazón de Jesús. Vemos en el versículo 3 entonces que es un corazón que le duele la muerte de su amigo. Pero dice el versículo 3 al final, cuando las multitudes lo ¿supieron qué? Que Jesús se había apartado a un lugar desierto y solo. Lo siguieron a pie desde las ciudades. Jesús fue en barco, ellos fueron a pie, ¿verdad? Y cuando Jesús desembarcó, dice el versículo 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Ahora piensa en esto, la relación Jesús y las multitudes no iba muy bien. Desde el capítulo 4 se nos dice que Jesús comenzó a predicar, a servir, a sanar, a liberar endemoniados de entre la multitud. Es decir, Jesús se dedicó a hacer por ellos bendiciones, a hacerles el bien. Pero, ¿cómo respondió la multitud que ha sido ministrada por Jesús? Bueno, hizo dos cosas, básicamente. Una, sea por bien o por mal, ellos extendieron la fama de Jesús por todas partes. Pero lo segundo que el capítulo 13 nos cuenta es que las multitudes no creían en Jesús. Estaban viendo milagros, multitudes de personas ser sanadas. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un endemoniado ser liberado, pero eso no pasa todos los días. Incluso el ver ese tipo de cosas debiera hacernos pensar, hay un mundo espiritual que yo desconozco y que yo no controlo, y que Dios sí. Pero aún esas señales no eran suficientes para muchas de las personas en la multitud y que se mantenían incrédulos. Algunos de ellos acusaban a Jesús de decir, es que tú haces milagros en el nombre de Belcebú. Algunos de ellos rechazaban a Jesús como el Mesías. Él es un milagrero, un mago, un brujo, una cosa así. Por eso Jesús les responde a las multitudes hablándoles en parábolas para que oyendo no entiendan el mensaje del reino de los cielos. Les puso la predicación opaca, misteriosa, que no fuera tan clara para ellos. ¿Por qué? Por juicio, por causa de su incredulidad. Inclusive el capítulo 13 termina Jesús en Nazaret siendo rechazado por sus propios vecinos. Ni sus vecinos creían en él. Incluso el texto dice que Jesús no hizo muchos milagros allí
por causa de la incredulidad. No porque Jesús necesita alimentarse de la fe de la gente para poder tener poder para hacer milagros, sino porque ellos no iban a entender, no iban a poder reconocer lo que los milagros anuncian. Por eso Él, como juicio, no hizo milagros en las multitudes de Nazaret. Vemos entonces en el capítulo 14 a Jesús teniendo esta actitud para con las multitudes. Sin embargo, en esta oportunidad, ellos escucharon que Jesús se fue a un lugar desierto e hicieron un esfuerzo para ir a Él. Mucha gente que estaba enferma, mucha gente que estaba necesitada, sabía que no había otro lugar en el mundo, que no había otra persona en el mundo que pudiera hacer algo por ellos, sino solo Jesús. Y esto no lo hace cualquier persona, moverse, como lo hiciste tú desde tu cama hasta este lugar, moverse hacia Jesús, eso no lo hace todo el mundo. El que lo hace con esta intención de buscar en Él la satisfacción de su necesidad, muy probablemente es el Espíritu quien lo está moviendo. Y en esta oportunidad entonces el texto nos dice que Jesús tuvo una respuesta especial. Dice que cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y les sirvió. No eran 15, no eran 20 personas. Jesús tuvo compasión y comenzó a sanar a miles de personas. No sé si lo estás entendiendo, o sea, esto no es como que el día normal en Jerusalén o en Israel, no, eso no pasaba. Así como hoy no es normal que alguien se siente en una esquina a sanar a miles de personas, en ese tiempo tampoco lo era. Y ellos estaban viendo allí la compasión de Jesús desplegada, porque eso es lo que Mateo nos señala. En esta oportunidad Jesús no está demostrando su autoridad sobre los elementos de la naturaleza, o su autoridad sobre la enfermedad, o su autoridad sobre la muerte, o su autoridad sobre los espíritus. Ya eso quedó demostrado. Lo que Jesús ahora está demostrando ante los ojos de sus discípulos es su compasión. Sí, Él va a mostrar su autoridad con los milagros, pero en esta oportunidad Mateo quiere que pensemos en qué fue lo que motivó a Jesús en su corazón a hacer estos milagros. Los vio y tuvo compasión de ellos. Es como si simplemente Jesús no pudiera resistirse a tener compasión ante una humanidad rota, una humanidad dañada, quebrantada por la maldición del pecado en que vivimos en este mundo cruel. Esto nos deja ver que Jesús es compasivo. Él no es indiferente al dolor de los seres humanos. Él no está desatento a tu necesidad. Él sabe que estás roto. Él sabe que estás dañado. Él sabe que estás enfermo. Él sabe que has pecado. Él sabe que te sientes débil. Él sabe que te sientes solo. Y Él no es indiferente. Él mismo dijo, yo quiero ser sano. Porque Él quiere sanar. Él quiere traer descanso. Por eso Él mismo dijo, vengan a mí los que estén cansados y yo les daré descanso. Él quiere perdonar y por eso le dijo a los pecadores, sus pecados te son perdonados. Él quiere restaurar y redimir al pecador que reconoce su necesidad delante de Él. Él quiere. Él quiere. Esto nos deja a nosotros un recordatorio que yo espero, hermano, sea permanente en tu corazón. Aún es más, en los momentos de crisis es cuando más deberíamos recordar estas cosas. Que Jesús tiene compasión de nosotros. Porque cuando llega la crisis, la enfermedad, el diagnóstico, las malas noticias, las pruebas, las tentaciones, solemos sospechar de la bondad de Dios. No sé si te ha pasado, a mí me pasa. ¿Será que Dios sí tiene control de estas cosas? Yo sé que sí, pero es que no parece. ¿Será que Dios sí se acuerda de mi sufrimiento? Señor, por si no te acuerdas, estoy sufriendo. Y a veces sospechamos de que Él no es un buen padre, creyendo que Él es indiferente a nuestra condición, pero este texto nos recuerda hoy, una vez más, que no es así. El Salmo 145
El Salmo 103, versículo 8, nos recuerda una y otra vez una de las verdades más maravillosas de las Escrituras. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si te das cuenta, hay una sola idea que el salmista está diciendo: Dios es compasivo, pero es como que, hey, escucha, yo quiero que tú entiendas. No solo es compasivo, Él es clemente. ¿Y eso qué significa? Que es lento para la ira y amplio, grande en misericordia. El motor de todo lo que hizo Jesús por nosotros fue su compasión. Él nos vio en nuestra ruina, Él nos vio en nuestra condición miserable y quiso tener compasión de nosotros. Él nos veía tan necesitados de su gracia que no pudo resistirse a pesar de nosotros. Quiso amarnos, dejándonos conocerlo a Él, el rostro de la compasión de Dios en Cristo Jesús. Así que, amados, este es un recordatorio que debe estar permanentemente en tu corazón. Dios no es indiferente. Él conoce tu aflicción y tiene compasión de ti. Yo sé que tú necesitabas escuchar eso como yo necesitaba escuchar eso hoy. Amén. Entonces ya vimos lo que el texto nos dice acerca del corazón de Jesús que lo motivó en este milagro especial. Pero vamos a considerar a continuación también el mensaje que hay detrás del milagro, porque Jesús no dejó de tener compasión. No fue como que ya lo sané y ya no tengo compasión. El texto nos dice que al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto, Señor, y la hora está avanzada. Te recomendamos, te aconsejamos, te sugerimos, despide a las multitudes para que se vayan a las aldeas y alcancen a llegar antes que cierren el ara, o que cierren la tienda de ese momento, no sé. Pero el punto es ese. Fíjate lo que sucede aquí. Esta es la visión terrenal de los discípulos. Eso es lo que ellos estaban viendo, y es la visión terrenal nuestra también. ¿Qué vieron ellos? Ellos vieron un problema. Esta historia, como toda buena historia, tiene un nudo, ¿no? Un problema que resolver. ¿Cuál es el problema? Bueno, esta gente era mucha y estaban muy lejos, porque recuerda que Jesús se le dio por ir a orar a un lugar desierto y lejos. Y entonces, para que la gente pudiera comprar algo para comer, tenían que desplazarse mucho, y ya se estaba haciendo tarde y quizás no iban a alcanzar a conseguir algo. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los discípulos? Bueno, yo creo que ya deberían de irse las personas. Eso suena bien, pero lo que este texto nos muestra es cómo ellos perdieron de vista lo que estaba pasando. Así muchas veces nosotros, por causa de nuestras limitaciones, perdemos de vista lo que Dios está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Sí, sanando, haciendo muchos milagros. Pero eso no es lo que Mateo resalta. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Desplegando su compasión hacia más de 5,000 personas, demostrándoles su compasión, sirviéndoles. Y los discípulos se desconectaron de esa idea y comenzaron a decir: Señor, ya corta la compasión ahí, corta el chorro de compasión, porque ya hace hambre y esta gente se va a ir. Ahora, Jesús nos deja conocer entonces cuál es la voluntad de Dios para este problema. Es como si Jesús dijera: ah, sí, en serio, no me he dado cuenta de que son más de 5,000 personas en un lugar desierto y que tienen hambre. A lo mejor habían hasta niños llorando: mamá, quiero pan. No, porque esas cosas pasan en la iglesia también. Probablemente allí también pasaba eso. Y Jesús le dice a sus discípulos: no hay necesidad de que se vayan, denle ustedes de comer. Ay, cómo me hubiera gustado ser uno de los discípulos en ese momento y ver la cara de todos allí. ¿Qué? O sea, Jesús, ¿estás de verdad consciente de lo que estás diciendo? Parece que estuvieras hablando de otro escenario diferente. El reto en esta historia, para ti que no eres judío, como yo tampoco soy judío, y no entendemos cómo era que los maestros judíos, los rabinos, enseñaban en ese tiempo, es difícil entender esto, pero un tip para que podamos entender: siempre que tú veas en los testimonios de los evangelios
que Jesús se pone en modo juego de enigmas, es porque está en modo profesor, enseñando a sus discípulos. Es que los rabinos solían hacer este juego de enigmas, de plantear una situación, un enigma. ¿Qué les parece si esto o aquello? ¿Qué harían? Entonces, ¿cuál es el papel de los estudiantes? Pensar en soluciones, imaginar las cosas, y a través de esas preguntas, los maestros lo que hacían era que los discípulos pudieran llegar a sus propias conclusiones y que adquirieran el conocimiento al cual el rabino los quería dirigir. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí con sus estudiantes. Él los reta. ¿En serio? ¿Ya se hace tarde? ¿Tienen hambre? ¿Hay mucha gente? ¿Estamos muy lejos? Denles de comer. Yo me lo imagino a él mirándole a los ojos diciéndole, denle ustedes de comer, ellos no se tienen que ir. La pregunta de ellos es, ¿cómo? Algo que yo quiero que tú hagas en tu tiempo devocional estudiando las escrituras, es que si Mateo lo está narrando de esta manera, que es diferente a como lo narra Marcos y diferente a como lo narra Juan, y tiene algunos detalles diferentes como lo narra Lucas, porque este milagro está en los 4 evangelios, increíble. Piensa, ¿por qué Mateo lo dijo de esta manera? ¿Por qué no nos contó la historia de que fueron a buscar a ver qué había por ahí? No, aquí simplemente Mateo se encarga de mostrar que los discípulos dijeron, ¿cómo? Si solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. Ahí está el enigma. La pregunta entonces en matemáticas es, si yo tengo 5 panes y 2 pescados, ¿cómo puedo yo alimentar a 5,000 personas? Y gracias a Dios no hay que hacer una ecuación de esas de cálculo multivariado, sino que Jesús nos da una ecuación muy sencilla. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se descifra este enigma? Las primeras palabras de Jesús en el siguiente texto son el secreto. Traigan acá los panes y los peces, les digo. Eso es todo. ¿Cómo iban los discípulos a alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Trayéndolos a Jesús. Luego Jesús entonces ordena a la muchedumbre que se sienta, me hacen el favor, y la gente sentándose. Todo el mundo, llegó la comida, qué bueno, no vi el domicilio, ¿dónde está? Y entonces Jesús toma 5 panes y 2 peces, quizás sobre una bandeja, qué sé yo, sobre una tela, no sé. Está ahí de pie delante de 5,000 personas y sus discípulos así como, ¿qué va a hacer? Él coge los alimentos y levanta su mirada a los cielos y bendice los alimentos como cuando uno va a comer. Padre, gracias por proveernos el alimento. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hijos tienen una mala costumbre que a veces ellos están, Padre, gracias por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, y ya están cortando el pedacito de carne, ¿no? o el plátano, o están ya agarrando la cucharada de arroz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Pero aquí no podían hacer esto porque Jesús estaba orando por los alimentos. Pero ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Jesús intenta enseñarle algo a sus discípulos que para ellos fue difícil de comprender, pero para nosotros también. Trata de ponerte en los zapatos de los discípulos. Qué extraño es eso que Jesús está haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De pellizco en pellizco, cada uno muerde un pedazo. ¿Cómo es? Sin embargo, Jesús comenzó a partir el pan y a pasarle a los discípulos a recibir el pan y a echarlo para adelante. Los discípulos a recibir el pan y a echarlo para adelante. Y recibe y da. Y recibe y da. ¿Y ya cuántos van? Y recibe y van. Y comenzó entonces a pasar y a pasar, a pasar, a pasar y a pasar y a pasar más alimento. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Amados, fueron 5,000. ¿Tú sabes cuánto se demora uno pasar 5,000 sándwiches de atún? Eso debió ser súper extraño. Eso no es normal. Trata de pensar en eso. Yo me imagino, si yo fuera uno de los discípulos, yo hubiese estado mirando mientras pasaba los sándwiches, hubiese estado, ¿pero de dónde? ¿Dónde los saca? ¿Qué hace? ¿Le aparecen? ¿Hay una luz?
¿Cómo hace? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Cómo hace que en la medida en que parte más pan, hay más pan? En que reparte los pescados, hay más pescados. ¿Qué está haciendo? Eso debió ser extraño, hermanos, porque así son los milagros. En nuestros tiempos las personas les cuesta creer. Incluso hay una línea de la teología cristiana de nuestros tiempos que cree que esto no fue literal así. Que cree que esto fue una metáfora, que fue que al final como que sí compraron los 5,000 Subways y se los repartieron a las personas, pero no fue así. Literalmente ellos simplemente veían aparecer más comida, y cuando voltearon a mirar a la multitud, la gente decía, ya yo estoy full, no me cabe más, ya es así. Bueno, guardémoslos, y llenaron 12 cestas con lo que sobró. O sea, antes no había y ahora sobra. Trata de pensar en eso. Eso es extraño. El texto nos dice que los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Digamos que no fueron tantas mujeres, fueron 4,000 y 3,000 niños. No lo sé, pero fueron más de 5,000 personas comiendo, quedando saciados. Y yo me imagino a los discípulos con sus caras atónitas, pensando, ¿cuál es el mensaje detrás de este milagro? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando con este milagro? Por el énfasis que Mateo hace a estas cosas y la forma en que lo hace diferente a los demás evangelistas, podemos concluir que lo que Jesús le quería decir a sus discípulos, o lo que Jesús le quería enseñar a sus discípulos, es que Él es el que iba a alimentar a estas personas a través de ellos, porque solo Él tiene el poder para saciarlas milagrosamente. Lo único que ellos debían hacer es servir con compasión. Esa ecuación los discípulos la iban a aplicar a todas las demás causas del ministerio hasta que se murieran. Eso era lo que ellos iban a hacer siempre. Ser instrumentos de Jesús. El que puede sanar. Ellos no sanaban porque yo tengo la autoridad para sanarte, te digo. No, ellos decían, en el nombre de Jesús, te digo, sé sano. Y la gente era sanada. Porque ellos no eran el centro de atención y no debían serlo. Ellos simplemente eran instrumentos de la compasión de Cristo. Porque eso no debe perderse nunca en el ministerio. Nosotros no estamos aquí para servir a las personas y mostrar qué buenos somos nosotros. No, es para recordarles, Dios te ama tanto, Dios tiene compasión de ti y por eso están sucediendo estas cosas. Por eso te sirvo con lo que te sirvo. Aún en esta predicación, hermanos, el esfuerzo que uno hace por preparar el sermón y traerlo para ustedes, no es para que ustedes digan, ay, gracias, pastor, tú siempre tan bueno. No es la idea. La idea, ¿cuál es? Que tú puedas poner tu mirada en Él y que recuerdes que Él tiene compasión de ti. Si eso no sucede, entonces mi trabajo no está bien hecho. Mi servicio no está bien hecho. Yo soy un instrumento en las manos del Redentor. Yo solo soy un bisturí en las manos del cirujano. Yo solamente soy un balde, un vaso de barro en las manos del glorioso Rey que tiene compasión de las personas. Ahora, puede que a esas personas que estaban allí les asombró el milagro. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¡Qué asombroso! Pero en realidad lo más asombroso es lo que los discípulos debían entender. Que la compasión de Jesús, escucha, la compasión de Jesús es tal que fue capaz de hacer este milagro para satisfacer la necesidad de esas personas. Es la compasión de Jesús la que ellos debían mirar. Así que como discípulos, nosotros los que somos cristianos, nuestro enfoque en el servicio que hacemos al Señor no debe estar en que milagros sucedan, porque los milagros no dependen de nosotros. O sea, yo no decido cuándo un milagro sucede. Yo oro a Dios para que sane a las personas que están enfermas, pero al final es Él quien decide cuándo obrar un milagro y cuándo no. Así que los milagros no suceden y no tienen por qué suceder porque yo lo diga o porque yo fui el que oré. Eso no es así, hermanos, como muchas personas le quieren hacer creer a otras personas.
y hacen campañas evangelísticas con fotos de los milagreros diciendo, hoy va a haber noche de sanidad. ¿Cómo puedes tú garantizar que hoy va a haber noche de sanidad? Y si Dios no quiere sanar, y si Dios está permitiendo esas aflicciones con un buen propósito, mejor que el tuyo, en que ellos sean sanos. No lo puedo entender. Lo que yo sí debo hacer es mostrar el rostro compasivo de Cristo al servir a otras personas. No para que me vean, sino para que lo vean a Él, y en Él la compasión de Dios entre nosotros. Así que nosotros lo que debemos es mostrar a los demás echando mano de lo poco que tenemos en nuestras manos. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes para dar? A veces decimos, no, si yo tuviera más, yo daría. Si yo fuera más dotado, pues yo serviría mejor. O cuando yo tenga esto o aquello, sí voy a poder servir a Dios. Pero esta gente nada más tenía 5 panes, 2 peces, lo cual incluso Dios fue quien lo proveyó. No sé si te habías dado cuenta de eso, pero si tú tienes hoy algo que dar, si tú tienes tus manos sanas para servir a Dios y a su pueblo, es porque Dios te dio esas manos sanas. Todo don que tú tengas para servir a la iglesia no es tuyo, no te pertenece, fue Dios quien te lo dio. Y entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos dones? ¿Los vas a despilfarrar o los vas a usar para la gloria de Dios? Para que otros puedan conocer la compasión de Jesús. Esa es la enseñanza de Jesús para con sus discípulos. Pero yo no quiero obviar el mensaje de este milagro para las multitudes. Porque aunque no es el enfoque de Mateo, hay un mensaje para las multitudes que estaban allí y que no eran sus discípulos. Ahí habían personas que no eran discípulos de Jesús y que de pronto no estaban ni pensando en hacerse discípulos de Jesús. Mateo no lo cuenta, pero el apóstol Juan sí. Y él nos revela lo que Jesús le dijo a las multitudes después de alimentarlos. Vamos a ir a Juan 6, un momento. Juan capítulo 6. Allí en el capítulo 6 usted va a encontrar del 1 al 13 el mismo milagro contado tal cual como Mateo lo narró, ¿verdad? De pronto Juan lo que agrega ahí es el nombre de los discípulos que interactuaron con Jesús, Felipe y Andrés, ¿verdad? Estuvieron allá, fueron los que hablaron con Jesús. Pero de resto el milagro es el mismo. Sin embargo, fíjate en el versículo 14, porque nos revela algo importante. Dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, es decir, la multiplicación de los panes y los pescados, decían, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? Bueno, resulta que Moisés, o en su discurso final, antes de morir, le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que obedecer a Dios, pero ustedes no van a obedecer a Dios. En resumen, eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Obedezcan a Dios, pero ustedes no van a obedecer a Dios. Es más, lo van a desobedecer. Pero Él los va a restaurar. Porque va a venir un profeta mayor que yo, que les va a dar un nuevo corazón. Eso está ahí en Deuteronomio. Moisés, esas fueron sus palabras. Obviamente yo estoy parafraseando, pero esas fueron sus palabras. Va a venir un profeta. Y claro, de ahí en adelante lo que hubo fue profetas, ¿no? Samuel, Jeremías, Isaías. Pero Moisés no estaba hablando de estos profetas. Aunque lo que ellos escribieron venía de parte de Dios, Moisés estaba hablando de el profeta, al que todos los demás profetas apuntan, de ese, uno que es mayor que Moisés. Y en este milagro, las multitudes entendieron quién es Jesús. ¿Sí viste? Ellos no vieron a Jesús como que, se acabó la pobreza en el mundo porque este es el que va políticamente a acabar. No, ellos dijeron, este es el profeta que es mayor que Moisés, el que Moisés dijo que vendría para transformar nuestros corazones. Y ahora, ellos ya tenían eso en mente, y el resto del capítulo lo que nos muestra, porque para no leer todo el capítulo porque es bien larguito, nos muestra que la interacción entre Jesús y las personas que estaban en la multitud era de discutir qué significaba este milagro. Y ellos comenzaron a relacionar la multiplicación de los alimentos con el maná que Dios
envió desde el cielo para satisfacer la necesidad de hambre del pueblo de Israel en el desierto. Si ves la similitud, ahí hay una conexión con el Antiguo Testamento. ¿Y qué significaba ese pan del cielo? Jesús les dice a los fariseos allí: ustedes o sus padres comieron el maná que vino del cielo, pero no por Moisés, sino por mi Padre. Y es más, yo soy el pan que viene del cielo, que les es dado también por mi Padre. Es decir, que Jesús no solo es el profeta mayor que Moisés, sino que también es el maná que viene del cielo. Jesús es el pan que da vida a todo aquel que come de él. Ahora, no les estoy llamando a ser caníbales y comernos literalmente a Jesús, pero Jesús está relacionando el comer con creer. A eso se refiere. Comer de Jesús es creer en él, creer en su sacrificio, de tal manera que todo aquel que coma de él nunca más tendrá hambre. Esa es su promesa en el versículo 38. Vamos a leerlo. En el 35. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, ¿qué hambre está hablando Jesús? ¿Será que es que nunca más voy a tener ganas de comerme una sopa o un ajiaco o un chivo con coco? No. Jesús está hablando de un hambre que es espiritual, un hambre que todo ser humano tiene. Leamos lo que dice el versículo 38 al 40. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Estamos hablando de resurrección. La resurrección que implica vida eterna, vida más allá de la muerte. Por eso Jesús dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, eso es comer de Jesús, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Es decir, que lo que Jesús vino aquí a hacer es satisfacer nuestra necesidad de vida eterna. En la Biblia, la vida eterna, o más bien vamos a hablar de la muerte espiritual. La muerte espiritual es estar separado de Dios. Cuando el hombre pecó, fue excomulgado de la gracia, de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. No tenemos relación con Dios, por tanto estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué sería entonces la vida espiritual? Reconciliarnos con Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Al comer de Él, creyendo en Él, somos reconciliados con Dios. Y es por eso que tu alma ahora se siente saciada, como cuando te comes un buen sándwich de pescado. Saciado, lleno, como si no tuvieras más necesidad. ¿A ustedes les ha pasado, a los padres que salen aquí a hacer compras de comida en el mercado? Nunca vayan a hacer compras sin haber comido antes. A uno le pasa que uno sale a hacer compras de comida con hambre, no almorzamos después. Vamos, hacemos compras y te entran unas ganas de comprar que el chito, que la no sé qué, que la chuchería, cosas que ni necesitas, pero por cuanto tienes hambre, crees que te vas a comer todo eso algún día. Pero es diferente, yo sé que les ha pasado, es diferente cuando tú vas a hacer compras y ya comiste, no tienes hambre. Compras estrictamente lo necesario porque te sientes saciado. Así es la vida del cristiano en este mundo. Tú no estás buscando en el sexo, en la fama, en las cosas terrenales, algo que llene tu corazón, porque ya está lleno. No sientes esa angustia, esa necesidad, no sientes ese vacío. Este milagro entonces nos está mostrando que todo lo que el ser humano necesita para sentirse completo es Dios. La conclusión de esta historia entonces, tanto para los discípulos como para aquellos que no son cristianos, es que todos tenemos hambre de Dios en nuestras almas. Todos tenemos hambre de Dios en nuestras almas. Y solamente hay un pan que puede saciar nuestras almas para siempre. Y es Cristo. No hay ningún otro lugar.
Si tú no eres cristiano, a lo mejor has estado buscando saciar eso en otro lugar. No sabes por qué te sientes solo, no sabes por qué te sientes vacío. Incluso te sientes frustrado y decepcionado porque lo que creías que te iba a llenar, no te llenó. Pues eso es normal, porque nada de lo creado está creado, fue diseñado por Dios para llenarte el alma como solo el pan que viene del cielo lo puede hacer. Y ese es Cristo. Así que yo te invito a que busques en Él. Deja a un lado tu temor, deja a un lado tu vergüenza. No pienses que porque has pecado mucho Dios no te va a perdonar. Deja eso a un lado porque Dios entiende y tiene compasión de ti. Él sabe que tú lo que necesitas es a Cristo. Lo demás puede esperar. Si hay algo de este pasaje que quiere Mateo resaltar acerca de Jesús, es que Él es pronto para compadecerse de ti que eres pecador, para perdonarte, para restaurarte. Lo que tú tienes que hacer es reconocer que necesitas un Salvador. Reconócelo hoy, confiésalo hoy. Pon tu esperanza en Cristo, cree en Él y sé saciado en tu alma por la eternidad. Jesús ha demostrado en este testimonio que Él es capaz de alimentar milagrosamente a más de 5,000 personas. ¿Cuánto más podría saciar tu alma? Amados, ¿todavía dudas de la bondad de Dios para saciar tu alma? A Él no le queda grande eso. Si hoy reconocemos y rendimos nuestras almas a Él, reconociendo nuestra necesidad, Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Él es todo lo que necesitamos, porque Él es suficiente para nosotros. Todo lo demás es añadidura. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra, que nos recuerda lo frágiles que somos, pero lo compasivo que tú eres, oh Señor. Lo necesitados que estamos, pero lo amplio y generoso que tú eres para suplir nuestras necesidades. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a saber que aun si tienes que hacer milagros para suplir nuestra necesidad de ti, lo harás, oh Señor. Tú quitaste la montaña de nuestra incredulidad y la moviste para que podamos reconciliarnos contigo. Tú, oh Señor, nos quitaste esas vestiduras de pecado y de maldición y las rompiste, colgándolas en el madero, borrando el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, dándonos tu justicia y tu amor para ser perdonados y adoptados como hijos en el amado. Bendito seas tú, oh Señor. Yo te ruego por aquellas personas que están aquí y no son creyentes. Oh Dios, abre sus ojos para que puedan ver el maná que ha venido del cielo para satisfacer su alma eternamente. De tal manera que la muerte no es el final, la enfermedad no es el final, las crisis no son el final. Tú estás por encima de todas esas cosas y viniste a mostrarnos el rostro de tu compasión, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.